clases presentes en el problema y poquísimas de otra clase, ¿no? O de otras clases. ¿Por qué? Porque si no verificamos eso, entonces el sistema va a tender a clasificar bien la clase en la cual nosotros le hemos presentado muchas instancias y va a tender a fallar en las clases en las cuales le hemos presentado pocas instancias, ¿no? Entonces tenemos que tratar de homogeneizar la data. Además ya sabemos todos los otros pasos, ¿no? La limpieza que tenemos que hacer, que tenemos que ver si hay valores faltantes, tenemos que verificar si hay valores outliers, ¿no? Porque eso también puede desviarnos de nuestro objetivo, ¿no? Que es construir un modelo adecuado. Después de eso, ¿no es cierto?, podemos todavía efectuar un par de operaciones que las estoy diferenciando de las otras, las que acabé de describir, porque tienen que ver ya con digamos, cuestiones un poco más que tienen que ver con la estadística, ¿no es cierto?, que es, por ejemplo, incluso con las probabilidades, que es las etapas de normalización, por ejemplo, ¿no? O de estandarización, que lo expliqué en la última clase. Entonces es necesario. Y ahí acá hay una etapa de la cual voy a hablar también basándome en otra diapositiva, que es la obtención de características, que es lo que está indicado aquí como paso 3, ¿no? Derivar características, ¿no? Muchas veces de las variables de entrada que nosotros hemos determinado están presentes en un problema, ¿no? Recuerden que la determinación de las variables de entrada y las variables de salida nosotros la hacemos vía análisis, ¿no? Si vemos cuál es la variable, primero, cuál es la variable objetivo, qué es lo que nosotros queremos. En este caso, ¿qué queremos clasificar? ¿Cuántas clases hay presentes en el problema? Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las variables que están influyendo para que se asignen justamente a esas categorías o clases presentes. Entonces, en algunos problemas, las entradas pueden ser numerosas, ¿no? Entonces se hace lo que le llaman la extracción de características, ¿no? Que es una etapa que hasta hace relativamente poco tiempo era una etapa, yo diría que importante, ¿no? Muchas veces era una etapa más que importante, era hasta decisiva para tú alcanzar tu objetivo, ¿no? Pero ahora con el Deep Learning eso ha venido un poco a disminuir su importancia, porque en Deep Learning muchas veces no se hace esa extracción de características, ¿no? Se ingresan los datos que le dicen datos crudos, ¿no? O raw en inglés. Pero en Machine Learning en general, a veces es necesario obtener características. ¿Qué cosas son las características? Son parámetros que uno obtiene, ¿no? A partir de las variables de entrada que uno considera. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos en un proceso de reconocimiento de huellas dactilares, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, una de las maneras de trabajar, ¿no? Que, por ejemplo, queremos controlar el ingreso, ¿no es cierto?, a un recinto de un grupo de personas. Entonces queremos desarrollar un sistema inteligente, ¿no es cierto? Entonces ese reconocimiento biométrico podría basarse en por ejemplo, en las huellas dactilares, ¿no? Podría basarse también en los rostros, en el iris, etcétera. Pero vamos a suponer que nosotros hemos decidido que se base en las huellas dactilares. Entonces, las entradas para ese sistema de Machine Learning serían las huellas dactilares de todas y cada una de las personas que nosotros queremos controlar su ingreso a un determinado recinto.
pero dependiendo de la imagen que nosotros obtengamos de las huellas dactilares, ¿no? Y de la resolución que obtengamos para las mismas, el número de variables de entrada ahí sería grande. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se hace la extracción de características, es decir, las características vienen a ser, están presentes en las entradas, ¿no? Son un subconjunto de las entradas, ¿no? En el caso de las huellas dactilares, por ejemplo, lo que se utiliza son las minucias. Voy a buscar ahorita en internet seguramente para ajá. Acá vemos una huella dactilar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podríamos obtener los valores de los píxeles de esta imagen, y esa sería la entrada para el sistema basado en Machine Learning. Pero también se puede extraer algunos valores que están presentes acá en la huella dactilar. No sé si por acá creo que debe estar para que se observe mejor. Acá creo que se puede observar. En cualquiera de estas. Acá vamos a analizar con esto. Entonces decía que en lugar de utilizar todos los píxeles, ¿no es cierto?, de la imagen, que me demandaría pues una buena cantidad, dependiendo también de la resolución que use para la obtención de las imágenes, nosotros podríamos utilizar, decíamos, características que están presentes en la imagen como entrada para el sistema de Machine Learning, ¿no? A partir del núcleo central, por ejemplo, que está por acá, y de ahí podremos obtener algunos valores, como por ejemplo la distancia del núcleo central a las bifurcaciones, por ejemplo, ¿no? Acá hay una bifurcación. O sea, en lugar de utilizar toda la imagen, ¿no es cierto?, utilizaríamos, por ejemplo, distancias desde el núcleo, ¿no es cierto?, hacia esas minucias que le dicen, ¿no? Minucias son características específicas de las huellas dactilares que están presentes en todos los seres humanos, ¿no? Acá hay una desviación, acá hay una transversal, acá hay una convergencia, acá hay un empalme, ¿no? Acá hay una interrupción. Entonces, en lugar de utilizar, reitero, los píxeles de la imagen, lo que podríamos utilizar es, por ejemplo, distancias del núcleo de la huella dactilar hacia alguna de las minucias que están presentes en las huellas, ¿no? Acá está, al ladito están inclusive los tipos, ¿no? El tipo, la bifurcación, la cortada, el empalme, el encierro, etc. Horquilla. Entonces, esas serían las entradas, y por lo tanto entonces estaríamos reduciendo la dimensionalidad de las entradas, ¿no? Y eso nos va a facilitar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del costo computacional, ¿no?, tanto en memoria como en procesamiento, pues nos va a facilitar esa tarea, que es la de clasificar un conjunto de vectores de entrada, ¿no? Esa es la idea. Bueno,
Esto como ejemplo, ¿no es cierto?, de la obtención de características, ¿no? Una vez que ya obtenemos las características, ¿no es cierto?, después igual vamos a tener, ¿no?, el conjunto de valores objetivos, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener, como lo habíamos visto en una clase, cada instancia, esta vez las instancias, después de esta obtención de características, ya serían, ¿no?, las entradas serían esas características y su correspondiente valor de la variable objetivo, ¿no es cierto? Igual deberemos entrenar los modelos usando las características, ¿no es cierto?, hasta, ¿no es cierto?, obtener el mejor modelo, ¿no? Esto implica, ¿no es cierto?, esto que está indicado acá de iterate to find the best model, implica, ¿no es cierto?, que nosotros debemos de trabajar con varios modelos, verificar después su comportamiento, que también se está comportando cada uno de esos modelos que nosotros hemos diseñado, seleccionado, o construido, diríamos mejor, para determinar cuál es el mejor modelo, ¿no? Si encontramos ese mejor modelo, ya sabemos que lo que tenemos que verificar es en la validación, ¿no es cierto?, no en el entrenamiento, ¿no? Y ya después seguramente ya integraremos, ¿no es cierto?, ese modelo, ¿no es cierto?, ya en un sistema mayor, ¿no?, que nos permita, pues, para el ejemplo que yo estaba planteando, por ejemplo, ya nos permita, ¿no?, controlar el ingreso de las personas a un determinado recinto. Entonces, si viene una persona que no corresponde, no la va a reconocer. Seguramente tendremos que agregar un elemento más para personas desconocidas, ¿no? Entonces, ya no se abrirá el recinto. Y para cada una de las personas que se ha considerado para el entrenamiento, para la construcción del modelo, mejor dicho, pues se colocará su dedo en el respectivo dispositivo, ¿no es cierto?, la huellera que le dicen, y entonces se obtendrá digitalmente la entrada, se obtendrán las características, ¿no es cierto?, y si el modelo está entrenado, pues entonces le permitirá, ¿no?, abrir la puerta del recinto o no, ¿no? No, básicamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso nosotros ya lo sabemos. Yo quería hacer este repaso para tocar el tema de las características, ¿no?, y recordar un poco de lo que nosotros hemos venido haciendo. También recordar, ¿no es cierto?, que nosotros hemos estado viendo lo que es la regresión, ¿no? Y nosotros nos hemos abocado principalmente a la regresión lineal, ¿no? Y dijimos que puede ser a su vez simple y puede ser múltiple, ¿no? La mayor parte de los ejemplos nosotros que hemos mostrado era una regresión simple, pero después nosotros extendimos ese concepto ya para hablar de regresión lineal múltiple, ¿no?, donde ya no había solamente un vector de entrada como X que está acá, sino habían varios, y eso nos llevaba entonces a decir que entonces hay un X1, hay un X2, hay un XN. Más aún, nosotros podríamos organizar esas entradas como un vector, de modo tal que tenemos lo que hemos mencionado varias veces, los vectores de entrada, ¿no? Y entonces de lo que se trataba, pues, es de obtener, ¿no es cierto?, los coeficientes o parámetros, ¿no es cierto?, que van a conseguir, ¿no es cierto?, un mejor ajuste, ¿no?, a los datos que nosotros tenemos, que queremos justamente aplicar regresión, ¿no? Sea regresión lineal, sea simple o múltiple. También mencionamos, ¿no es cierto?, que a veces, dependiendo de los datos, que nosotros, de la naturaleza de los datos en realidad, de cómo es la relación entre la entrada y la salida, eso lo estuvimos analizando la semana pasada, esa relación puede no ser lineal, ¿no? Entonces ahí tendremos que partir, si que estamos todavía en una tarea de regresión, podremos utilizar otras aproximaciones,
como por ejemplo la regresión polinomial, ¿no? Entonces veremos que esta forma de regresión puede adaptarse mejor a los datos que nosotros tenemos. Y decimos, pero ¿y cómo estamos seguros de eso? Y si de repente un lineal, de repente el trazándole una recta nomás ya es suficiente. Bueno, lo que podríamos hacer es hacer la regresión con ambos, ¿no? Con la lineal y la polinomial, y veremos, ¿no sé, cuál es la que mejor se comporta, ¿no? Más adelante ya veremos que hay indicadores, ¿no es cierto?, medidas de evaluación que nos permiten decir qué modelo es mejor, ¿no? Eso lo veremos un poquito más adelante. Esto es lo que se refiere a regresión polinomial. También dije que en este caso la regresión polinomial es, como su nombre lo sugiere, estamos utilizando un polinomio, ¿no?, para poder ajustar los datos. Y que el grado de polinomio pues dependerá pues de los datos, ¿no? Qué es lo que mejor, con el cual se obtiene el mejor ajuste. Pero también dije de que no es la única manera, en caso de que la relación sea no lineal, con polinomio no es la única manera de ajustar los datos, ¿no? Mencioné así, grosso modo, que podía ser utilizando, por ejemplo, gaussianas, utilizando funciones como logística sigmoide. Y vamos a ver eso un poco más adelante cuando entremos al tema de redes neuronales. Ahí vamos a ver eso con mayor detalle. Bueno, y para ya ponernos en contexto de lo que es el tema de hoy, que es la clasificación, esto pues como ya nosotros sabemos, ¿no?, se encaja dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, ¿no? Nosotros dijimos al inicio que hay 3 tipos de aprendizaje, ¿no? Básicamente el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Inclusive ahora se habla de otros tipos, pero esos son los básicos, los que nosotros vamos a manejar. Y dentro del aprendizaje supervisado, lo que hemos estado viendo, como decía hace poquito, es el tema de regresión, ¿no? Regresión simple, múltiple, regresión lineal y regresión polinomial. Ahora nos vamos a abocar a los problemas de clasificación, ya no a regresión. Ya no queremos nosotros pronosticar un valor continuo, ¿no? Ahora lo que nosotros queremos es separar las clases presentes en un problema, partiendo de que uno tiene pues que identificar que se trata de un problema de clasificación, donde hay clases presentes y nosotros queremos, ¿no?, dado un vector de entrada, nosotros queremos asignarle una categoría de las que están presentes en el problema. A ese tipo de problema nos vamos a referir. En esta diapositiva también se muestra eso, ¿no? Las 2 tareas principales de aprendizaje supervisado, clasificación y regresión. Dentro de clasificación hay varias técnicas, ¿no? Hay el vecino más cercanos, que es lo que vamos a ver hoy. También hay regresión logística. La regresión logística incluso se puede extender, ya lo veremos más adelante. Pero hay otras técnicas, ¿no?, con máquinas de vectores de soporte que funcionan también bien. Bayes ingenuo también funcionan bien para problemas de clasificación. En algunos casos suele ser una buena técnica, pero en varios de los casos, en buena parte de los casos diría, hay técnicas que lo superan, ¿no? Pero también depende mucho de cómo es el problema, ¿no?, cuál es la naturaleza del problema. Si es eminentemente probabilístico, pues entonces seguramente tendrá una mejor chance de obtener mejores resultados, porque justamente tiene un enfoque probabilístico, ¿no? Los otros son más deterministas, ¿no? Por ahí hay algunos aspectos que se puede considerar como en las que interviene el azar, pero es en una medida muy, muy pequeña. Después, llegado el momento, les recordaré esto que estoy diciendo ahorita. Las redes neuronales también, ¿no es cierto?, que se pueden utilizar tanto para clasificación como para regresión. Idem para las máquinas de vectores de soporte, ¿no?, que también se puede utilizar para regresión, ¿no?
Después hay también los llamados los ensemble, ¿no? Los métodos que utilizan un conjunto de modelos de la misma técnica y luego hacen un promedio de los resultados para poder llegar a la respuesta, ¿no? A eso le dicen ensemble, ¿no? Por ejemplo, los árboles de decisión, ¿no es cierto? Uno puede utilizar muchos árboles de decisión, tanto para clasificación como para regresión, y después hacer un promedio de los resultados. Y a eso le dicen bosques aleatorios, por ejemplo. Seguramente lo veremos más adelante. Bueno, ya sabemos que nos estamos restringiendo a las tareas de clasificación. Entonces no es ni más ni menos, ¿no es cierto?, que los problemas en los que tratamos de predecir la clase o la categoría a la cual pertenece pues un objeto o un dato, ¿no? ¿Qué ejemplos de esas tareas? El diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, ¿no? El típico ejemplo de que se ha utilizado incluso, ¿no es cierto?, de determinar si una célula pues es benigna o no, ¿no? Ahí serían solamente dos clases, ¿no? O es benigna o es maligna, no hay intermedios. Pero puede ser también, ¿no es cierto?, los filtros de spam, ¿no? Si dado un correo electrónico, pues un sistema de machine learning podría analizar si se trata de spam o no, ¿no? En estos dos ejemplos que estoy colocando, se trata de una tarea de clasificación binaria, ¿no? Hay dos clases presentes nada más. Pero eso no siempre sucede. Las más de las veces es que hay más de dos clases presentes, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de imágenes donde pueden haber imágenes de varios animales. Ahí estoy poniendo perros o gatos nomás, pero en general pueden ser varios, ¿no? Entonces, si son perros o gatos nomás, entonces son clase binaria. Pero si consideramos imágenes de más animales y entrenamos el sistema para que aprenda a clasificar las imágenes a qué animal corresponde, entonces ya hablamos de clasificación multiclase. El reconocimiento de voz también, ¿no? En ese sistemita que yo estaba hablando, el control de acceso a un recinto vía un sistema de machine learning, el reconocimiento se puede hacer también con la voz, ¿no? Y ya no necesariamente con las huellas dactilares, ¿no? Claro, para efectos de facilidad, seguramente el de huellas dactilares es menos complejo, pero se podría usar el de voz, ¿no? Implicaría seguramente un mayor procesamiento, ¿no? Pero es posible hacer ello, ¿no? En fin, y si por ejemplo tú quieres controlar el ingreso de varias personas a través de la voz, ¿no?, entonces pues se tratará de un problema de clasificación multiclase, ¿no? Porque cada una de las personas en ese caso que estoy planteando corresponderá a una categoría, ¿no? Entonces, si yo considero, por ejemplo, vamos a suponer que eso sea para que controle el ingreso al salón donde nosotros hacemos las clases. Ustedes son 40, aproximadamente 40 alumnos, entonces habría 40 categorías, ¿no? Entonces, si viene, por ejemplo, uno de los alumnos y por ejemplo, en el sistema se ha implementado un micrófono, entonces y seguramente las instrucciones serán, ¿no?, diga alguna palabra o de repente su propio nombre, etcétera. Y si el sistema ha sido entrenado correctamente, ¿no es cierto?, pues reconocerá la voz de esa persona porque es parte del, ¿no es cierto?, ha sido considerado dentro de los datos por los cuales ha sido entrenado el sistema, ¿no? Y más aún hasta se ha validado. Y entonces lo reconocerá y le permitirá el acceso al recinto, ¿no? Como son varios alumnos, entonces serán varias categorías, tantas como alumnos haya. Y por tanto, entonces será un problema multiclase, ¿no?
Ok, entonces, en esta tarea de clasificación, donde vamos a tener los valores de entrada, ¿no es cierto? Y el respectivo valor de salida, o único valor, o para un problema de binario, de clasificación binaria, o el conjunto de valores de salida cuando se trata de clasificación multiclase, porque ya son varias clases, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya sabemos que utilizamos esta notación de que a la central le llamamos X, ¿no es cierto? Y a las salidas le llamamos Y. En este caso, estoy suponiendo de que se trata de una variable objetivo que es la determinación de que si la persona tiene diabetes o no. Entonces, eso es una clasificación binaria. ¿Tiene o no tiene la diabetes? ¿No? Ya nosotros sabemos a estas alturas que nosotros debemos de considerar, ¿no es cierto?, cuáles son los atributos o variables, ¿no es cierto?, que son independientes, que van a influir para esa variable objetivo, ¿no? Nosotros ya también sabemos que hay una función que no conocemos, está indicada ahí en azul, ¿no es cierto?, acá a la izquierda, que dado el vector de entradas, si yo aplico la función me da el valor de salida. Pero esa función f ya sabemos también, pues yo lo he explicado, que es una función desconocida, no la conocemos. Si la conociésemos, pues ya no necesitamos nada más. Darle los valores de entrada y le aplico f y tengo la salida. Pero no la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener? Queremos aproximar esa función f de la forma más exacta posible. Seguramente no lo vamos a conseguir así con 100%, pero tenemos que buscar la mejor aproximación. Por tanto, entonces, nosotros necesitamos un dataset. Esto también ya nosotros lo sabemos, lo estoy repitiendo como repaso, que ese dataset lo tendremos que dividir, ¿no es cierto?, en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba o validación. Entonces, este conjunto de entrenamiento nos va a servir para obtener esa aproximación de ese f. Por eso lo del error acá, ¿no? Acá tenemos este f del cual estaba hablando, más un error. No lo vamos a conseguir seguramente el 100%, en muchos de los casos. En casos sencillos, pues seguramente sí, pero en otros casos no. Y ojo, que este f que es desconocido, muchas veces nosotros lo obtenemos no exactamente como un conjunto de parámetros. En algunos casos sí, en buena parte de los casos sí, pero a veces, y eso lo veremos cuando tratemos el tema de redes neuronales, ahí en ese caso, ese f se estima no solamente con los parámetros, sino también con la arquitectura de la red, ¿no? Entonces, puede ser en otras técnicas, ¿no es cierto? Es solamente el conjunto de parámetros, ¿no? Como lo que vamos a ver ahora en regresión logística y en KNN. Pero en otros, reitero, que es un poco más que eso, ¿ya? No es solamente una función matemática, sino es más que eso, ¿ya? Por si acaso les digo que sí es cierto que en la mayor parte es ese conjunto de parámetros, sí, pero hay casos en los que es más que eso. En su debido momento volveré a hablar del tema. Bueno, entonces, como ya nosotros tenemos ese modelo, entonces nosotros, el mejor, ¿no es cierto? Acá tenemos que hacer experimentos, ¿no? Probar con diferentes valores dependiendo del algoritmo que nosotros vamos a usar, dependiendo de la técnica de minimización que nosotros vamos a usar, dependiendo de los parámetros de ese entrenamiento que vamos a usar. Al final se espera que nosotros obtengamos el mejor modelo que todos y cada uno de nosotros podríamos conseguir dado este problema. Al final ya obtuvimos el mejor modelo, perfecto. Lo siguiente es aplicar ese modelo al conjunto de datos que hemos separado para la prueba, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? Para ver qué tan bien ha aprendido
ese sistema de Machine Learning ese algoritmo que yo he escogido, ese modelo que yo he obtenido con el entrenamiento, ¿no? Entonces vamos a tener un Y, que es el valor, el objetivo, y vamos a tener un Y con este sombrerito, por llamarlo de alguna manera. Entonces estos son los valores estimados, y estos son los valores deseados, los targets, ¿no? Los Y deseados o target, y los Y estimados o Y sombrero. Y más aún, después podremos medir, y esta vez con otros indicadores, con otras medidas, podremos obtener que también se ha entrenado el modelo, ¿no? En eso consiste, ¿no es cierto?, en abordar una tarea de clasificación. Básicamente es parecido a lo que hacíamos para regresión, pero ahora no queremos estimar un valor continuo, lo que queremos obtener es los valores asociados, los valores discretos asociados a las categorías presentes. Muy bien. Ahora, visto los conceptos principales, vamos a formalizar un poco mejor este problema. Me dan un minutito, que me han mandado un mensaje urgente. Un segundito. Un segundito, jóvenes, ¿eh? Me dan un par de minutos y regreso. Pregunta. Profesor. Sí. Buenas tardes, profesor. Cuando usted dice que tenemos que obtener valores discretos utilizando esta herramienta, esta función, ¿puedo utilizar valores puedo retornar, mejor dicho, en Python, valores como true o false? Por ejemplo, si yo quiero saber si el paciente es diabético, podría ingresar datos en la función como su índice de masa corporal, su edad y también el nivel de glucosa y bueno, realizo una función ahí compleja, ¿no? Y al final podría retornar valores como true o false. ¿A eso se refiere con valores discretos? Sí, pero cuidado de que, bueno, esto ya nosotros lo sabemos, pero igual lo recalco, que nosotros cuando trabajamos con estos sistemas debemos de hacer la codificación, ¿no? Entonces, sí. Si por ejemplo le decimos 1 para verdadero, ¿no?, y 0 para falso, ¿no? Y ahí me aprovecho la pregunta, que es bastante pertinente, el alumno Maye, ¿no?, el que me hizo la pregunta, ¿no? Sí, profesor. Como usted me ha indicado, primero precargamos los datos, por ejemplo, un data frame, importamos las librerías y luego hacemos lo que le acabo de indicar. Lo que le acabo de Sí, está bien, sí, es correcto. Le decía que hay que hacer la codificación, ¿no es cierto?, en la variable objetivo, si se trata, por ejemplo, de hacer una tarea de la predicción, ¿no?, el diagnóstico de una enfermedad. Si tiene o no la enfermedad, pues entonces tendríamos que codificar, ¿no es cierto?, a 1 y 0. 1 para que tiene la enfermedad y 0 para que no tiene, ¿no? Ahí también esa codificación normalmente es una codificación, digamos, que queda a criterio del diseñador desarrollador, ¿no? Pero la recomendación allí es que se haga de una manera, digamos, lógica, ¿no? Es decir, si tiene la enfermedad, entonces asignarle pues 1, ¿no? Y si no tiene, asignarle 0. Entonces, 1 para sí, 0 para no. Lo que sería, pues, digamos, lógico, ¿no? Pero yo he visto que eso no es obligatorio en realidad, ¿no? Se puede manejar al revés, pero mi recomendación es que, por lo menos para el curso, es que se utilice una codificación así lógica. Caso que se presente un problema así de ese tipo, ¿no? El 1 para el sí y el 0 para el no, ¿no? O el 1 para el true y el 0 para false, ¿no?
o el uno para el tiene, el otro para el no tiene, ¿no? Digamos una codificación lógica, digamos. No es que no se pueda trabajar al revés, ¿no? Con los valores cambiados, se puede también, pero yo prefiero que se trabaje así de una manera lógica, ¿no? Porque si no es así, entonces ¿qué pasa? A la hora de yo calificar, ¿no? Vamos a suponer que ya venga esto en un examen. Entonces yo hago mi solucionario, ¿no es cierto? Entonces ya codifico, ¿no? 1 para sí, 0 para no. Ya establezco todo, ¿no? Mis valores, todo. Y después me toca ahí un grupo de pruebas donde es al revés. Entonces me obliga a hacer otro solucionario, ¿no? No es que no se pueda, pero mi recomendación es esa, ¿no? Un poco por facilidad también para la evaluación. Caso que se presente, ¿no? La situación, ¿no? Que haya que codificar. Pero sí, es así como usted sugiere. Ok, entonces continuamos. Bueno, decía que... Disculpe por interrumpirlo, pero acaba de salir una notificación de que la llamada va a acabar en 13 minutos. Sí, eso es lo que he visto, me ha sorprendido. Creo que es porque lo he iniciado con mi correo, con el otro correo. Y en este correo lo que voy a tener que hacer es, voy a tener que generar en mi otro correo apenas se corte, hago eso, ¿ya? En 5 minutos retomamos todo, ¿ya? Genero ¿ya? Pero gracias por avisarme. Sí que yo había visto eso y me sorprendí cuando salió eso. Estamos en 2:53. Ya, estamos en orden. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Algo que siempre me ha tenido duda. Hace tiempo yo hice un proyecto sencillo de detección de diabetes justamente. Y contenía una dataset de como 1000 más datos. Pero me llegaba al 70% nomás con el mejor, que en ese tiempo creo que era árbol de ediciones, creo que era el que terminé eligiendo. Ya, ok. El detalle está de que para mejorar el índice genere una columna con variables, o sea, con las mismas variables, o sea, peso, herencia, tipo de sangre, cosas así. O sea, logré generar una especie de variable constante para cada uno de los de las filas, y con eso logré elevar el tasa de porcentaje hasta un 7%, me acuerdo, 37%. Luego ya que aumentaba la dataset llegué a 80 para que tuviera más validez, pero me pregunto qué tan óptimo es aumentarle una variable en base a las que ya se conocen, generando una nueva con fórmulas. Claro, es una buena eso pregunta. También consume mucho espacio en memoria, y también para los árboles, estos espacios de estados, también hay cierto límite en lo que respecta al hardware. Sí, buena acotación. Claro, la idea, ¿no es cierto?, es que nosotros obtengamos el mejor modelo, ¿no? La generación de variables, ¿no es cierto?, que pueden ser una combinación lineal de otras, ¿no es cierto?, puede devenir en eso que usted dice de la obtención de mejores resultados, pero eso a su vez conlleva, ¿no es cierto?, como ya lo dijo también su compañero, un mayor costo computacional, ¿no?, tanto en procesamiento como en memoria. Allí en realidad, y yo lo que sugeriría, ¿no?, si se trata de un problema así como el que usted dice, es hacer un análisis de cuál es la influencia de las variables de entrada en el vector target, ¿no? Hacer un análisis estadístico, ver, por ejemplo, hacer un PCA y ver de todas esas variables qué tanto están influyendo en el vector de salida. Entonces, tal vez, ¿no es cierto?, no todas esas variables que están siendo consideradas en el problema tengan el mismo peso, o tengan un peso muy pequeño. Entonces, a partir de ahí, ¿no es cierto?, seleccionaría las mejores, las que tienen mayor influencia, y sobre eso trabajaría, ¿no? Ese sería mi enfoque. Si yo puedo conseguir
una combinación lineal de algunas variables que va a devenir en una mejora, eso está bien, también es permitido, es válido, ¿no? La idea es que nosotros llegamos a obtener el mejor modelo, el modelo óptimo, ¿no? Pero cuidando que cuando yo digo óptimo es sobre la validación, ¿no? Sobre y no sé si usted, creo que usted no estuvo en la anterior sesión, hablamos de lo que es el dilema del bias con la varianza, ¿no? Es decir, de repente nosotros tenemos un modelo que trabaja muy bien sobre el conjunto de entrenamiento, pero en la validación no se está comportando bien. Entonces hay maneras como nosotros podemos mejorar, ¿no? el desempeño. En realidad son varios los factores sobre los cuales nosotros podemos intervenir para conseguir una mejora de nuestro sistema, ¿no? No es tan, como podría sintetizar, que no es tan sencillo como simplemente decir esto de acá son las variables que intervienen, esto de acá, y de todas estas tomo todas estas y ya, sino que hay que hacer muchas veces un análisis previo, ¿no? Esa sería mi respuesta a su pregunta. Ok, no sé si hay otra, pero está bien, me parecen pertinentes, profesor, las preguntas que me... Lo ¿sí? que yo quería comentar también es con respecto al material de las sesiones anteriores, en ese caso, para no ocupar mucho espacio en memoria en lo que respecta a este espacio de estados, para encontrar la solución, se podrían utilizar también algoritmos de búsqueda, como por ejemplo el algoritmo de A estrella, en el cual se utiliza la función del costo y la función de heurística para poder así encontrar la mejor solución sin tener que gastar muchos recursos. ¿Usted se refiere sobre buscar las mejores variables a considerar en la entrada para el sistema de Machine Learning? Claro, cuando estamos trabajando con muchas variables, ¿no? Sí, claro, sí, eso también es factible hacerlo, pero los métodos estadísticos para esos casos también funcionan bien, ¿eh? Te da y tiene la ventaja de que, sin que esto signifique que no se pueda usar lo que usted está proponiendo, ¿eh? Pero tiene la ventaja de que ya se está implementado, ¿no es cierto?, en muchas de las herramientas. Nosotros llamamos nomás a la función, le pasamos los parámetros y obtenemos los resultados. Pero no descarto esa posibilidad también, ¿no? Lo que al fin es nosotros como entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque estamos en el camino de obtener ese conocimiento, de ingenieros en Machine Learning. Tenemos que abordar el problema, yo diría que de una forma integral, ¿no? Partiendo por la data, ¿no es cierto?, la calidad de la data, ¿no?, el análisis de la misma, la limpieza de la misma, la detección de los outliers, la determinación, como decía hace un momento, de las variables que tienen mayor peso, ¿no? Allí de repente tenemos 10 variables de entrada y una de salida. De repente de esas 10, 6 o 7 son las que influyen en el 97%, vamos a suponer. Entonces ya seguramente ya las consideraré esas nada más, ya no las otras las descarto porque las otras 7 acarrean, digamos, mayor importancia en la determinación de la variable objetivo, que es finalmente, pues, es nuestra finalidad, ¿no? Y después ya en lo que se refiere a la data, hay varios aspectos, ¿no? Yo me dediqué creo que buena parte de una clase a ver qué aspectos tenemos que considerar en la data, ¿no? Y después el procesamiento también, que es importante, ¿no? También, como decía al comienzo, que la data sea homogénea, ¿no?, para las clases presentes. En realidad hay varios aspectos. Y después ya la aplicación de los modelos, ¿no? Hay varios modelos que nosotros podemos utilizar, varios algoritmos que podemos utilizar, y con cada uno de ellos nosotros podemos obtener varios modelos.
¿no? De modo tal que podemos obtener el mejor modelo, vamos a poner con árboles de decisión, el mejor modelo con regresión logística, el mejor modelo con, por ejemplo, redes neuronales, y así, ¿no? Y después ya hacer un benchmarking para determinar cuál es el que mejor se comporta con ese problema que tengo entre manos. Y ahí, aparte, estoy asumiendo, ¿no es cierto?, que se ha muestrado correctamente, que la data es de calidad, ¿no? Porque podría no ser de calidad también. ¿Y qué va a pasar? Que si uno puede diseñar tu sistema inteligente, basado en este caso en Machine Learning, pero nunca vas a conseguir buenos resultados, porque la data no es de calidad. No representa ese fenómeno que hay, esa relación, ¿no es cierto?, que hay entre las salidas y la entrada. O sea, no se podría obtener un mapeo, ¿no es cierto?, que es el que nosotros estamos queriendo obtener. Podremos obtener un mapeo, pero no va a ser el que nosotros deseamos, ¿no?, el que aproxime bien esa función f desconocida que relaciona las salidas con las entradas. Voy a cortar acá 5 minutos y enseguida voy a generar una videoconferencia con mi otro correo y les envío el link, ¿ya, jóvenes? 5 minutitos me dan, por favor, ¿ya? Sí, profesor. Sí. Muchas gracias. Mayoría, ¿no? Ok, ¿podemos continuar, jóvenes? Sí, profesor, ya se puede ver la pantalla. Ya, ok, muchas gracias. Ok, entonces decía que vamos a formalizar, ¿no es cierto?, esto lo de los problemas de clasificación. ¿Ya? Decimos así. Tenemos un conjunto de vectores de entrada que estamos denominándolos como x1, x2 y así sucesivamente hasta xm, ¿no? Hay m vectores de entrada. Y a manera de ilustración estamos considerando 3 clases, ¿no? La clase 1, la clase 2 y la clase 3. Entonces de lo que se trata es que asignarle a cada uno de estos vectores de entrada una categoría. Entonces vemos a manera de ejemplo que a la categoría 1 o C1 pertenece el vector x4, x7, otros vectores y además el x21. A la categoría 2 pertenece el x2, el x11 y otros, y el x23. Otros vectores de entrada y el x23 también. A la categoría 3 pertenece el x9, el x12, otros vectores y el x22. Y esa clasificación la vamos a hacer vía un algoritmo, ¿no? Vía una técnica que a su vez tiene asociado un algoritmo. Nosotros directamente hablamos ya de algoritmos de clasificación. Esos algoritmos, esas técnicas tienen parámetros, ¿no? Entonces de lo que se trata es de buscar los parámetros óptimos que permitan hacer esa tarea de clasificación de la mejor manera posible, ¿no? De eso se trata. Entonces acá se está denominando patrones, ¿no?, a las entradas, pero básicamente es lo mismo. Tenemos n vectores de entrada, x1 hasta xn. Entonces dice, un proceso de clasificación consiste en, dados los vectores de entrada x u y, donde y varía desde 1 hasta n, y k categorías, ¿no? C1, C2 hasta C sub k, donde k va a variar, ¿no?
puede ser 2 categorías, puede ser 3, puede ser 4, etc. La idea es que se trata de asignarle una categoría a todo vector de entrada X o Y, de modo que pertenezca a una y solo una de estas categorías. Y entonces se debe cumplir lo siguiente, que si hacemos la unión de los vectores de entrada que están contenidos en C1, más los vectores que están contenidos en la categoría 2, más todos los vectores contenidos en el total de las categorías, es el resultado de esa unión me debería dar los vectores de entrada que nosotros hemos considerado, es decir, desde X1 hasta Xn. Además, se debe cumplir lo siguiente, que la intersección de un C sub I con un C sub J debe ser un conjunto vacío, ¿no? Para todo I diferente de J. ¿Esto qué me quiere decir? Que un elemento de la categoría, ¿no es cierto?, pertenece a una y solo una de las categorías presentes, ¿no? Son excluyentes. Cuando utilizamos, recordar que nosotros estamos utilizando, ¿no?, en todo esto hay un sustrato, ¿no? Ustedes saben pues que la inteligencia artificial en general y el machine learning, una subárea de la IA en particular, tienen, ¿no?, como base varias disciplinas, ¿no? La matemática, las estadísticas, las probabilidades, la neurociencia, la lógica, ¿no? Entonces, acá implícita está la idea que nosotros utilizamos la lógica aristoteliana, ¿no? La clásica, digamos, ¿no? Pero, y por eso esto que digo acá es válido, ¿no? De que un elemento pertenece a una y solo una clase. Si nosotros utilizásemos otro tipo de lógica, como por ejemplo la lógica difusa, entonces veríamos que esa característica se relaja. Ya no necesariamente un elemento tiene que pertenecer exclusivamente a una clase, ya no. Puede pertenecer a diferentes clases con grados de pertenencia distintos, incluso hasta iguales. Eso pasa con la lógica difusa. Pero como no vamos a considerarlo ahora, eso se ve en el curso de sistemas inteligentes, ¿no? Entonces, vamos a establecer estas dos características, ¿no? La unión de todas los elementos que en las categorías me da todos los vectores de entrada. Y un elemento pertenece a una sola clase. Entonces veamos la primera técnica de clasificación, la llamada regresión logística, ¿no? Nosotros ya sabemos que los problemas de clasificación se dividen en clasificación binaria y multiclase. Esta técnica de regresión logística se utiliza para clasificación binaria, ¿no? Acá hay incluso algunos ejemplos de cada una de las clasificaciones. Pero después se puede extender, sí se puede extender, pero por el momento dejémoslo allí. Entonces decimos, a estas alturas, también nosotros debemos de saber que cuando trabajamos con problemas de clasificación, ¿no es cierto? Y creo que uno de ustedes me hizo la pregunta, necesitamos codificar, ¿no es cierto?, los valores que puede tener la variable objetivo, ¿no? Que decíamos que puede ser sí, no, o tiene, no tiene, etcétera, y utilizamos pues ceros y unos. Y en los problemas donde hay más de 2 clases presentes, nosotros también tenemos que codificar, ¿no? Entonces, si nosotros
vamos a suponer que tenemos entonces vamos a suponer que tenemos tres clases presentes. ¿No? Vamos a agregarle aquí una fila más para que no parezca que tiene que ser 3 contra 3. Y vamos a suponer que tenemos valores para cada uno de estos, ¿no? Vamos a poner vamos a suponer que cada uno de estos valores de la variable de entrada, ¿no es cierto? Vamos a poner valores inventados, ficticios, o datos sintéticos también que le dicen, ¿no? En valores sintéticos, decía. Vamos a suponer que tenemos, ¿no es cierto?, estos valores, ¿no?, para las variables de entrada, ¿no? Y vamos a suponer que pertenecen a categorías diferentes, ¿no? Hay dos nomás que pertenecen a una misma categoría. Vamos a suponer que el primer vector de entrada que tiene esos valores, 3.4, 5.2 y 6, ¿no?, pertenece a la categoría 1, ¿ya? Estamos asumiendo que hay solo 3 categorías, ¿no? Entonces, si pertenece a la categoría 1, entonces la codificación tendría que ser así: 1, 0, 0. Queriendo decir que pertenece a la categoría 1 y no pertenece a las otras dos. Vamos a suponer que el segundo de los elementos también pertenece a la categoría 1. Entonces nosotros diríamos otra vez 1, 0, 0. Ahora vamos a asumir que este tercer vector de entrada pertenece a la categoría 3. Entonces su codificación tendría que ser así: 0, 0 y 1. Y vamos a suponer que este último vector de entrada pertenece a la categoría 2. Entonces su vector
objetivo, ya no es un valor nomás objetivo, sino un vector, es 0, 1 y 0. ¿Sí? De esta manera, es que nosotros tendremos que codificar cuando se trata de problemas de clasificación multiclase. ¿No? Es recomendable trabajar así. No es recomendable trabajar con valores de, por ejemplo, yo digo, utilizo una sola columna y utilizo los valores de 1, 2, 3, por ejemplo. Eso no es recomendable. Es recomendable trabajar así de esta manera. Después vamos a ver el por qué. Tiene su razón. Bueno. Continuamos entonces con la... Ok. Entonces, de repente también alguien se preguntará, ¿y no será posible utilizar también así una regresión lineal? ¿No es cierto? Para poder separar las clases. Entonces, vamos a suponer que nosotros quisiésemos utilizar una línea, ¿no es cierto?, que separe las clases, ¿ya? Acá vamos a suponer que acá, en esta parte, están los elementos de una de las clases. Y acá están los elementos de la otra clase. Y vamos a suponer que la línea que obtuvimos utilizando regresión lineal, valga la redundancia, está ubicada por aquí, ¿no? En este espacio. Entonces nosotros veríamos, ¿no es cierto?, que en cierto trecho, ¿no es cierto?, de acá hasta acá, esta línea estaría separando los elementos de una clase y de otra, porque por encima de la línea estarían los elementos de esta clase, y por debajo de esta línea estarían los elementos de la otra clase. Pero si nosotros observamos este trecho, el que está acá indicado con este rectángulo en rojo, veríamos que ya para eso no clasifica correctamente. Porque estos puntos que pertenecen a la clase, a la otra clase, a la segunda clase, están por encima de la línea. Luego pertenecen a la clase que no es a la que podríamos decir que pertenece a la clase, a la otra, pero no pertenece a esa clase, pertenece a esta de acá. Entonces vemos que una regresión lineal no nos va a dar, ¿no? En algunos casos puede inclusive hasta utilizarse. Cuando estemos en redes neuronales veremos que también es posible ello, pero una regresión logística puede darnos un mejor resultado, ¿no? Donde la regresión logística, ¿no es cierto?, tiene una forma o función sigmoidea, también, o se basa en la función sigmoidea, ¿no es cierto?, o le dicen curva de regresión logística. Entonces ahí nosotros podremos, ¿no?, separar mejor que si utilizo una línea. ¿Por qué? Porque tendría esta forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Que los elementos que están debajo de esta S que vemos acá en celeste serían pertenecientes a una clase, y los que están por aquí pertenecen a la otra clase, ¿no? Entonces eso nos da una idea de que a veces una regresión o logística nos puede dar mejores resultados, pero reitero que solo se aplica para clasificación binaria, ¿no? Entonces lo que va a obtener es tomar un valor, y lo que nos va a devolver es un valor entre 0 y 1. Tiene esa característica. Cuidado, que es asintótica a 1 y asintótica a 0. ¿Ya? Y su expresión matemática es esta que aparece aquí. 1 dividido entre 1 más c a la menos z. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Al final, ¿no es cierto?, de lo que se trata es que
esa combinación lineal que nosotros nos habíamos planteado en un inicio como una posible solución, ¿no es cierto? Eso que lo podremos plantear como W0 por X0 más W1 por X1 más WM por XM, donde el X0, perdón, el X1 hasta el XM, ¿no es cierto?, son justamente los elementos de los vectores de entrada. Y los W, ¿no es cierto?, W1, W2, es el conjunto de parámetros o coeficientes que nosotros queremos obtener, ¿no es cierto?, que me van a permitir resolver la tarea de clasificación. ¿Ya? Esto que aparece acá le decimos, lo llamamos de Z, ¿no? Inclusive lo podemos representar en notación vectorial, así. Y de lo que se trata es que este Z obtenido de esta manera, ¿no es cierto?, va a ser el argumento para esta función sigmoidea, o logística sigmoide también le dicen, ¿no?, que se simboliza como sigma Z, que es este Z de aquí. Entonces esto es igual a 1 dividido entre 1 más c elevado a la menos z. Esa es la expresión matemática que corresponde para la función sigmoide, ¿no? Y por eso se obtiene esa forma de S, ¿no? Bueno, pero ¿cómo obtener esos valores de los parámetros? ¿Cómo obtenerlos, no? Seguramente al inicio podremos asignar unos valores aleatorios, pero esos valores no nos van a resolver así nomás el problema de clasificación. En este caso, reitero, binaria. Entonces, seguramente nosotros tendremos que utilizar, ¿no es cierto?, algún procedimiento que minimice una función de costo. Una función de costo que puede ser estaba dado, ¿no es cierto?, por el error cuadrático, ¿no es cierto?, cuando nosotros trabajábamos con problemas de regresión. Pero ahora hay otras funciones de pérdida que lo vamos a ver después, que nosotros la podemos definir y entonces podemos optimizar ¿no?, aplicar algún mecanismo para minimizar esa función de pérdida. El enfoque en estos casos, ¿no es cierto?, es que debemos obtener, ¿no es cierto?, los mejores valores de esos coeficientes que nosotros habíamos definido en la expresión anterior, esos W, ¿no es cierto?, de modo tal que el clasificador sea lo más eficaz posible, ¿no? Entonces, si en esta expresión matemática que está indicada aquí, si yo reemplazo el valor de Z, acá vamos a obtener, ¿no es cierto?, una expresión como esta, ¿no? Más aún, como nosotros vamos a minimizar la función de pérdida, a la hora que nosotros intentemos, ¿no es cierto?, minimizar y obtengamos esos valores, tratando de llegar a los valores óptimos, entonces nosotros podremos darle un enfoque probabilístico al resultado. ¿Ya? Esto es importante porque, si bien es cierto, el problema que nosotros estamos abordando puede no ser de naturaleza probabilística, sin embargo, la interpretación del resultado, cuando nosotros aplicamos regresión logística, podemos darle ese enfoque probabilístico, ¿no? Sí, como vamos a tener un valor entre 0 y 1, ¿no es cierto? Entonces, acá
acá. Podemos, ¿no? Acá está el valor de Z, aquí en el eje de las abscisas, y acá el valor de la función logística sigmoidea, ¿no? Solo que acá está acá no se está utilizando el sigma, ¿no? Como para denotar la logística sigmoidea. Entonces, dado el valor de Z, entonces nosotros podremos aplicar la logística sigmoidea, ¿no es cierto? Y vamos a tener un valor entre 0 y 1, y podremos decir entonces a qué clase pertenece. Entonces podremos inclusive establecer acá un punto de corte, donde decimos, si el valor al aplicar la logística sigmoidea me sale mayor o igual que 1, entonces yo digo, pertenece a la clase. Si no pertenece, no pertenece a la clase, ¿no? Así podemos trabajar. Como tenemos solamente 2 clases, entonces sí podemos darle esa interpretación probabilística, ¿no? A pesar, reitero, de que el problema puede no ser de naturaleza probabilística, pero la interpretación de los resultados sí podemos, diríamos que de una manera un poquito forzada, pero nos puede ayudar a la interpretación. Y esto ya lo mostré en la otra diapositiva, ¿no es cierto? Esta regresión logística puede dar resultados en problemas de clasificación para ciertos problemas donde seguramente, pues, digamos, hay una relación no lineal, ¿no? Es una clasificación no lineal, en otras palabras. Eso está de más. Bueno, pero decíamos, ¿no? Dada la función de pérdida, ¿cómo nosotros podremos optimizar? Entonces aquí hay un mecanismo que ya nosotros lo vimos cuando estábamos en regresión lineal, ¿no? Que nosotros podemos utilizar la optimización basada en gradiente, ¿no? Es decir, sacar definir la función de pérdida, ¿no es cierto? Y después aplicar el concepto de gradiente, es decir, la derivada, ¿no es cierto? En el caso de la regresión lineal era más sencillo de ver porque teníamos una expresión cuadrática y podíamos aplicar el gradiente de modo tal que me da la dirección donde decrece más por el signo negativo que se está utilizando, de manera tal que en cada paso nosotros nos podríamos estar acercando al mínimo global, que muchas veces no alcanzamos el mínimo global, sino alcanzamos un mínimo local. Pero también dije, y acá esto también es válido acá, y que muchas veces con un mínimo local tú puedes resolver un problema, ¿no? Depende, y seguramente alguien me dirá, profesor, pero ¿cómo sé yo que ya realmente eso es una buena solución? Bueno, ahí la respuesta sería de que cuando uno aborda un problema, ¿no? Vamos a suponer que sea un problema de investigación, entonces una de las cosas que se hace es el estudio del arte, ¿no? Así le llaman. ¿Qué es hacer? Pues como su nombre el estado del arte. Es un estudio digamos, de aproximaciones o intentos de resolver el mismo problema que uno se está planteando, o uno parecido al que uno se está planteando, para tener una idea de cómo está en el momento actual, ¿no es cierto?, los valores que se obtienen al intentar resolver ese problema, ¿no? Y ahí pues tú encuentras, ¿no?, en tal año, tales investigadores utilizaron, vamos a poner, máquinas de vectores de soporte, ¿no?, para ese problema, ese justo el que uno quiere resolver. Y ahí alcanzaron, por decir, 95% de exactitud. Entonces, eso ya es una referencia, ¿no? Ya lo tenemos justamente como tal, ¿no?, como referencia. Entonces, nos va a servir para ver qué tan bien estamos, ¿no? Y de repente nosotros comenzamos a trabajar y tenemos valores vamos a suponer que tenemos valores de 58 de exactitud, 58% de exactitud, pues
ahí no necesitamos de consultar nada, simplemente nosotros sabemos que ese es un valor pues muy bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque 0,58 estaría significando que es de una clase, que podría ser de una clase, que la probabilidad de que sea de una clase es un poquitito más de que no lo sea. Entonces no hay hay una incertidumbre muy grande. Entonces, en esos casos, pues es obvio que, pero como referencia puedes tú obtener, ¿no es cierto? Esos valores que decía, surgidos a partir del estado del arte. Otra referencia es cómo está siendo resuelto ese problema por los expertos humanos que trabajan en ese tema. Vamos a suponer, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Inclusive que en el diagnóstico de algunas enfermedades, sobre todo bueno, este es un problema de predicción, pero lo voy a incluir porque es relevante. Ha habido casos en los que en problemas de detección temprana de una enfermedad, algunos sistemas inteligentes han conseguido mejores resultados, inclusive que los doctores, los especialistas en esa enfermedad. Entonces, a lo que voy es que los resultados que consiguen los expertos humanos también son una referencia, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, en algunas situaciones funciona el hecho de que de repente nunca se ha abordado ese problema, es la primera vez que se está abordando ese problema, ¿no es cierto? Y se desea de repente pues resolver ese problema que es justamente un problema de clasificación, ¿no? Entonces ya pues se construye, ¿no es cierto? Se hace todos los pasos que he mencionado en una diapositiva hasta tener ese modelo que es el que mejor se comporta, ¿no? Y que va a realizar esa clasificación. Entonces puede de repente los resultados no ser, digamos, excelentes, pero es una buena aproximación, ¿no es cierto? Porque no se tiene nada, no se tenía nada, y ya se tiene por lo menos este modelo que funciona relativamente bien, pero que se puede ir después mejorando, ¿no? Entonces esa es más o menos la idea. Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, ese mismo concepto de aplicarle, ¿no es cierto?, el gradiente a partir de la definición de ¿cómo se llama?, de una función de pérdida, es lo que se utiliza, ¿no?, para poder llegar a esos valores óptimos de los parámetros, ¿no? Acá en esta expresión yo digo W es igual a W menos A alfa por el gradiente aplicado a esa función que no conocemos, que depende de los parámetros, de los coeficientes, de los pesos, como quiera llamarse. Entonces, este gradiente, ¿no es cierto?, al final va a ser la derivada de la función de pérdida respecto de los parámetros, y este alfa sigue teniendo el mismo significado que nosotros habíamos visto, que es que el paso de entrenamiento, tasa de aprendizaje, no tiene varios nombres, pero es el mismo concepto, ¿no? ¿Cuánto tú vas a modificar el valor que tenía este parámetro que doble acá? Esto en realidad es un vector, ¿no? Este es el vector de parámetros. Entonces, el vector de parámetros, es decir, el conjunto de valores de los coeficientes agrupados como vector. ¿Cuánto valía este vector? Ese está denotado por este W. El nuevo valor del W, ¿no?, que nosotros queremos justamente minimizar, queremos llegar a los valores óptimos, va a estar dado por el vector de coeficientes o pesos que tenía, menos el alfa, la tasa de aprendizaje, y el resultado de la aplicación del gradiente, ¿no?, que después se va a convertir, decíamos, en la derivada de la función de pérdida respecto de los pesos, ¿no? Dependiendo de la función de pérdida que se utilice, entonces se tendrá la expresión, ¿no es cierto?, correspondiente al aplicando la derivada,
Y luego lo que va a resultar es, ¿no es cierto? Simplemente, ¿no? El vector, el nuevo vector de peso va a ser el valor que tenía menos alfa multiplicado por el resultado de la derivada respecto de los pesos, ¿no? Reitero, depende de qué función de pérdida utilicen, ¿cierto? Para poder llegar a la expresión matemática, ¿no? Después ya es aplicar, ¿no? Básicamente eso es así trabaja la regresión logística. Y finalmente, y con esto terminamos, tenemos otra técnica que se utiliza para clasificación, que es la llamada KNN, ¿no? K vecinos más cercanos, ¿no? Que también, ¿no es cierto?, es otro algoritmo de aprendizaje automático que le va a asignar una etiqueta, así le dicen, ¿no? Le dicen la clase a la que pertenece, la etiqueta de clase que le corresponde, o simplemente le dice la etiqueta, ¿no? Ya uno entiende, cuando es un problema de clasificación, que entiende es que esa etiqueta se refiere a la clase, ¿no? Cuando uno está en un problema de regresión y se habla de etiquetas, se está refiriendo al valor target, que es continuo. Cuando hablamos de etiqueta acá en los problemas de clasificación, se refiere a la clase, ¿no? Dice, asigna una etiqueta de clase a un punto de datos o un vector de entrada, como quiera llamarse, basándose en las etiquetas de clase de los K vecinos más cercanos en el conjunto de entrenamiento. Es decir, el conjunto de vectores que nosotros hemos separado para el entrenamiento. En base, dice, a las etiquetas de clase de los K vecinos más cercanos. Ya, pero entonces ahí seguramente ya uno estará pensando, pero ¿y cómo sé yo cuáles son los vecinos más cercanos, no? ¿Cómo lo determino? Ahorita lo vamos a ver. Y es K, ¿no? K vecino. Entonces dice, los vecinos, ¿no? Hablando ya de las características, esos vecinos se van a seleccionar, ¿no es cierto?, según la distancia euclidiana u otra medida de distancia. Y el número K se especifica previamente, ¿ya? Dice K. Otra característica es que se basa, ¿no es cierto?, en el supuesto de que los datos con etiquetas semejantes se van a encontrar cercanos, ¿no? ¿Pero cercanos en dónde? Cercanos en el espacio dimensional formado por las entradas que uno ha considerado en el problema. En ese espacio multidimensional, ahí donde uno tiene que ver la cercanía. Entonces, si yo tengo dos entradas, pues tendré pues un plano, ¿no? Como es la mayoría de los ejemplos que presento. Pero si yo tengo tres entradas, entonces ahora ya será un espacio tridimensional. Y si tengo cuatro, y podré verlos inclusive. Cuando ya tengo cuatro entradas ya no podré verlo, pero no significa que no podré seguir trabajando, aplicando el método, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, vayamos a un pequeño ejemplo y bien sencillo, y yo diría que es un ejemplo que es así, que le dicen de juguete, ¿no es cierto? Más que todo para pasar los conceptos, ¿no? Y vamos a suponer que se trata de una clasificación de un conjunto de películas, ¿no?, donde se ha considerado películas de acción y películas de romance, ¿no? No hay otro tipo de películas, hay solamente esas dos, ¿no? Hay un conjunto de películas. Y se desea clasificar, ¿no es cierto?, las películas en que si es de acción o es de romance, ¿no? Entonces, acá, como en cualquiera de los problemas que nosotros vamos a resolver, nosotros por análisis deberíamos de determinar cuáles son las variables independientes, cuáles las dependientes,
O dicho de otra manera, ¿cuáles son las variables de entrada? ¿Cuáles son las variables de salida? ¿Qué tipo de problema es? ¿Es de regresión? ¿Es de clasificación? Y si es de clasificación, si es de clasificación binaria o de clasificación multiclase, ¿sí? En este caso yo diría que obvio que se trata de una clasificación binaria, pues, ¿no? Hay solamente dos tipos, las películas de acción y las películas de romance. Entonces dice, vamos a suponer que nosotros estamos queriendo resolver ese problema y diría, la siguiente pregunta sería, dice, ya definí, ¿no es cierto?, qué es clasificación, qué es binaria, ¿no es cierto? Necesito los datos, todo perfecto. Pero ¿con qué parámetros yo podría determinar que una película es de acción o de romance? ¿No? Entonces tendría, a ver, pero ¿qué cosa podría ser? A ver, diría, por ejemplo, si es de acción, yo podría decir, el número de golpes que se ve en la película, ¿no? O sea, y ahí yo lo puedo definir, digo, el golpe puede ser de puñetazo, cabezazo, patadas, pero son golpes. Yo digo, el número de golpes que aparece en la película. Y otro aspecto podría ser que ya me va a denotar lo de las películas de romance, podría decir el número de besos que se da a una pareja en una película. De repente hay otras variables más. De repente diría, pues ya yo quiero considerar no solamente el número de besos, sino de repente el número de abrazos, por ejemplo, que se da a una pareja, ¿no? Abrazos románticos me refiero, ¿no? No de amistad ni de otro tipo. Por ejemplo. Y así, ¿no? Uno va determinando. Pero vamos a suponer que trabajamos con eso nomás. Y entonces dice, bueno, entonces yo quiero clasificar pues, estas películas, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de estos parámetros, de estas variables de entrada, de estos atributos. Entonces, yo diré, bueno, mis variables de entrada van a ser el número de golpes que aparecen en la película y el número de besos. Eso van a ser mis variables de entrada, las independientes. Y la salida va a ser el tipo de película. ¿Es un problema de clasificación? Sí, porque hay categorías. Una categoría es que es película de acción. La otra categoría es que es película de romance. Es romántica, ¿no? Película romántica. Entonces, se tiene un conjunto de datos donde hay varias películas que están con su respectivo título, todo en inglés, no importa si no hemos visto la película o si no entiendo el título. Esta película, por ejemplo, Beautiful Woman, es un clásico del cine, de las películas románticas, ¿no? Trabajaba Richard Gere y Julia Roberts, ¿no? Fue un éxito, un taquillazo también, ganó mucho dinero, etcétera. Es un clásico. Pero hay otras que yo tampoco ni las conozco. Pero eso no importa tanto. Lo que importa es que tenemos un conjunto de datos donde sabemos que para esas películas, cada una de estas películas, ¿no es cierto?, tenemos los valores para las variables consideradas. Y además tenemos las etiquetas, ¿no? Entonces está acá obvio que si nosotros queremos trabajar con esta técnica, tendremos que codificar estos valores. No podemos decir, pues, romance y acción, porque no sería un string o un símbolo. Tendremos que codificar. Y ahí entra eso que yo les decía, ¿no? Que y la preferencia debería ser que a la hora de la codificación, que sea una codificación lógica, ¿no? Sí, que sea 1 y no que sea 0. O tiene que sea 1 y no tiene que sea 0. Pero hay veces en que eso no es tan difícil, no es tan fácil de determinar, ¿no? Porque ¿cómo decir que el romance sea 1 y acción 0 o viceversa? Ahí ya entra el criterio, pero en muchos casos sí se puede hacerlo de una manera lógica. Entonces, ¿qué se va a hacer? Estos valores, ¿no es cierto?, van a servir pues, para determinar, ¿no es cierto?,
lo vamos a usar para determinar, ¿no es cierto? Lo vamos a mostrar en un plano y ahí vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son en dónde estaría o a qué categoría pertenecería una película que no conocemos su tipo, ¿no? Ni siquiera sabemos su nombre, pero queremos saber qué tipo de película es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se haría en ese caso? Se determinaría, ¿no es cierto?, la distancia. Habíamos dicho que trabajan con distancia euclidiana, pero no es la única medida, pero es la más usada. Determinamos la distancia, ¿no es cierto?, de esta película desconocida respecto de las otras películas. Ahí estamos. Podemos hacerlo, sí, porque tenemos los valores para ambas variables de entrada, ¿no es cierto? Y luego aplicamos el concepto de distancia y podremos obtener estos valores. Y acá están los valores. Entonces decimos, asumiendo el valor de K igual a 3, ¿no es cierto?, las tres películas más cercanas serían esta de acá, She's Not Really Into Judas, no sé si se pronuncia así exactamente, Beautiful Woman y California Man, ¿no? Entonces decimos que corresponde a una película de romance, porque estamos considerando los tres vecinos más cercanos, que son estos tres de acá, y esos son de la película de tipo romántica. Por lo tanto decimos que es una película de romance. Ese parámetro K es importante, ¿no? La elección va a influir, ¿no es cierto?, en la determinación de la clase. Por ejemplo, vamos a suponer que en este otro caso, donde acá está representado en el plano los elementos de las dos clases presentes, otra vez clasificación binaria. La clase que está denotada por los círculos amarillos es la clase A, y los elementos de la clase B, denotada por los símbolos de color morado, ¿no?, pertenecen a la clase B. Entonces, en el espacio bidimensional formado por X1 y X2, o puede ser al revés también, X1 acá y X2 acá, generalmente es así, X1 acá como abscisa y X2 como ordenada, acá está al revés. Como en el problema que acabamos de ver de las películas, donde teníamos dos variables de entrada, ¿no?, podríamos también representarlo gráficamente. Pero este no es el caso, este es otro caso. Entonces tenemos así, miren, están indicados, ¿no? Ahí se nota claramente la separación de los elementos de la clase A con la clase B. Entonces de repente alguien diría, pero profesor, pero ahí ya pues está claro, ¿no?, que pertenece a esta clase y la otra. Todos estos de acá a una clase y los otros a la otra clase, está bien claro. La respuesta sería que sí, que efectivamente, pero recordar que lo que nosotros pretendemos es no que nosotros lo hagamos, sino que sea el sistema inteligente, en este caso el sistema basado en aprendizaje automático, específicamente el KNN, para este ejemplo, resuelva el problema para nosotros. No que nosotros lo hagamos, nosotros no vamos a construir la solución, lo que vamos a construir es el algoritmo de esa técnica que va a resolver el problema. Entonces, aplicando KNN, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que viene un nuevo punto de entrada, que acá está denotado en una estrellita en rojo, estrellita roja. Entonces, y vamos a asumir también que inicialmente nosotros consideramos un valor de K igual a 3, como hicimos en el otro problema también. Si nosotros hacemos eso y queremos determinar a qué clase pertenece esta estrella, este punto que está denotado como una estrella roja,
Diríamos entonces, ¿cuáles son los 3 puntos más cercanos en este espacio? Estos 2 morados y este amarillo. Ahí están los 3. Ya, perfecto. ¿Cuántos elementos hay de la clase B? 2. ¿Cuántos hay de la clase A? 1. Luego, ¿quién gana? Gana la clase B, por mayoría, ¿no? Dice los K vecinos más cercanos. Entonces se hace una votación. Entonces, 2 que es de la clase B y 1 que es de la clase A. Entonces, utilizando K igual a 3, entonces decimos, pertenece a la clase B. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora ya no utilizamos K igual a 3? Ahora utilizamos K igual a 6. Entonces, los 6 vecinos más cercanos serán esos 3 que inicialmente habíamos considerado, pero más estos 3 amarillos. Son 2, 4, 5, 6. ¿No? Esto que está indicado, que está encerrado dentro del círculo más grande. Si nosotros aplicamos K igual a 6, ¿no es cierto? Acá, si tomamos como referencia este círculo, entonces ahora vamos a tener otra vez 2 elementos de la clase B, pero ahora vamos a tener 4 elementos de la clase A. Luego podemos decir que ese nuevo punto pertenece a la clase A, si utilizamos K igual a 6, ¿no? Entonces ese es un parámetro que afecta al resultado, ¿no? A la decisión de a qué clase pertenece. Después hay por ahí un otro ejemplo que también es más o menos lo mismo, la misma idea, pero este es un poquito más complejo. Ya no lo voy a decir porque ya estamos casi en hora. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, sobre estas técnicas. Profesor, disculpe, entonces, toda la idea de los sistemas de clasificación y los algoritmos de regresión que se usan para poder clasificar es que en lugar de trabajar con el clásico par de entrada y salida, trabajamos con probabilidades, porque, o sea, estaba viendo, también investigando un poco acerca de esto para entender mejor, y la idea de tener una salida binaria, y justamente ese siendo el problema de la regresión lineal, tiene sentido que cuadre con algoritmos que acaben resultando en probabilidades. Entonces, para mayores clasificaciones, para más clases, más categorías, en lugar de dar salida, en lugar de escoger un grupo como tal, se darían probabilidades para cada grupo, o qué tan probable es que una entrada pertenezca a un grupo determinado, un vector, ¿no? Sí, esa es la idea básica. En realidad lo que se hace es, se extiende el concepto que está, ¿no es cierto?, asociado a la regresión logística. Y entonces se llama, el método se llama softmax, ¿no? Que digamos, va a asignar, ¿no es cierto?, valores, pero hay que hacer una conversión ahí que en su momento lo voy a mostrar, cuando trabajemos con redes neuronales. Se va a asignar, ¿no es cierto?, una probabilidad para cada uno de los valores de salida, ¿no? Los valores de salida estimados me refiero, ¿no? Recordar que hay unos valores de salida, los reales, los verídicos, digamos, hablando coloquialmente, y hay unos valores de salida que me da el algoritmo, ¿cierto? Entonces, la idea de que esos valores de salida estimados, que no tienen, inherentemente, que no tienen ese componente probabilístico, porque muchos de los problemas que nosotros resolvemos son deterministas, ¿ya? Pero nosotros utilizamos un enfoque probabilístico para la interpretación de los resultados, ¿no? La naturaleza del problema no es probabilística, pero la interpretación de los resultados, cuando uno aplica estas técnicas, sí puede ser probabilístico, y reitero, es un poco como forzar, pero ayuda en la interpretación. ¿Por qué? Porque nos está dando, ¿no es cierto?, valores, ¿no es cierto?, que me están indicando qué tan probable es que pertenezca
a la clase A, a la clase B, y si hay más clases, a las sucesivas clases, ¿no? Esos valores numéricos se consideran como valores de probabilidad de pertenencia a las clases. Entonces eso ayuda en la interpretación, ¿no? Eso es una contribución, diría yo, de los estadísticos, la gente que trabaja en probabilidades, que desde hace algunos años han irrumpido con fuerza, diría yo, en el área de la inteligencia artificial y han enriquecido, ¿no? No hay que verlo como una cuestión negativa. Yo diría que han enriquecido, han ayudado a la gente que trabaja pues en la inteligencia artificial en muchos aspectos, ¿no? Partiendo de lo que es pues el análisis de los datos, ¿no? Lo que hemos hablado ya varias veces, siguiendo por la interpretación de los resultados que estoy explicando. Muchas veces también se utiliza para determinar de forma automatizada los parámetros del algoritmo, ¿ya? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Es posible, ¿no es cierto? Esos parámetros, por ejemplo, como que se utilizan, ¿no? En algunas, como K, ¿no es cierto? O algunos otros, es posible obtenerlo de forma automatizada, en un pequeño proceso de optimización, que funciona, ya lo adelanto, pero después lo voy a extender, que funciona bien cuando el espacio dimensional de las entradas no es muy grande. Ahí funciona bien. Pero cuando ese espacio es muy grande, ahí el problema solito de optimizar los valores de los parámetros es ya de por sí mismo ya más complicado que el problema en sí. Y ahí ya es contraproducente utilizarlo. Pero para algunas técnicas, ¿no es cierto? Es posible usar ese grid search, le dicen, ¿no? Para optimizar esos valores de los parámetros. Entonces, la estadística de las probabilidades nos han enriquecido el área, ¿no? Porque se han juntado, entonces hay conceptos que son importantes, como por ejemplo, ¿no? Las pruebas estadísticas para ver que también están tus resultados, ¿no? Que es que uno lo puede usar de forma complementaria a los valores que uno obtiene, ¿no? En las medidas de evaluación que uno obtiene cuando pues trabaja con estas técnicas de Machine Learning. Ahí tiene sus propios indicadores, ¿no? Hay todo un estudio, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver la semana que viene, que es las medidas de evaluación, ¿no? La matriz de confusión, los parámetros de exactitud, precisión, sensibilidad, F1, recall, etc. Todo eso es, ¿no? Es propio del área, pero también es apropiado, ¿no es cierto? Es una herramienta más que nosotros disponemos de poder inclusive hacerle, por ejemplo, análisis de varianza, o por ejemplo, hacer pruebas estadísticas sobre los resultados que tú has conseguido. Eso es válido. Y cuando se hace, generalmente en las tesis eso enriquece la investigación. Porque algunos dicen, no, pero eso es de la parte estadística, nosotros tenemos nuestros indicadores, que para qué. No hay que verlo así, hay que verlo como que son herramientas que tú puedes usar para asegurar más aún que esos resultados que tú estás consiguiendo, ¿no es cierto?, son buenos resultados, son resultados confiables, y que ese tu modelo que has obtenido, como decía en una diapositiva anterior, ya puede ser insertado en un sistema predictivo más grande, ¿no? Que te va a permitir abordar un problema que lo tienes en la empresa, que lo tienes en una fábrica del sector industrial, que lo tienes en una entidad del gobierno, que lo tienes en la propia universidad, etcétera, ¿no? Ya depende de cómo se va a utilizar. Bueno, jóvenes, hasta ahí la clase. Gracias por las preguntas, me han ayudado bastante a poder explicar con mayor detalle algunos conceptos que a veces a uno se le van, pero ya con las preguntas uno ya los retoma y hace la clase, me parece también más interesante, más llevadera, y espero que haya sido así, no solamente para ustedes, sino también para mí mismo, ¿no? Entonces vamos a dar un break,
¿ya? Y nos encontramos 4:25, ¿ya? Jóvenes, estoy terminando de preparar también la práctica de laboratorio y tengo que hacer algunos ajustes allí, ¿ya? Así que me esperan, please. En una de las prácticas que va a estar referida a clasificación, ¿no? Va a haber una más sobre clasificación. Bueno, la idea básica, ¿no es cierto?, es de que acá está indicado lo de la instalación de la biblioteca de Scikit-learn, ¿no? Pero eso ya nosotros lo tenemos instalado, ¿no? De una anterior práctica. La idea entonces es, asumiendo que eso ya es cierto, entonces vamos a construir un par de algoritmos que son justamente los que hemos visto en la teoría, regresión logística y KNN, con la gran ventaja que nosotros no vamos a implementar, construir desde cero ninguna de esas dos técnicas. Vamos a utilizar justamente la biblioteca llamada Scikit-learn, ¿no? Vamos a hacer el llamado de algunas funciones y esta herramienta nos va a construir esos modelos. Luego veremos la parte del entrenamiento, la validación, y luego la selección de la técnica que mejor se ha comportado para un problema de clasificación que es clásico, el de la predicción de cáncer de mama, ¿no? La determinación, diría mejor, si la célula es benigna o es maligna respecto del cáncer de mama. Entonces, los objetivos son conocer, pues, Scikit-learn, ya la conocemos, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a referirnos a la construcción de un par de técnicas, ver otra vez las etapas de procesamiento, ¿no? Entrenamiento, validación, pero referidos ahora a un problema de clasificación y obtener el mejor modelo, pues, que resuelva el problema que se ha planteado, ¿no? Entonces, está allí indicado escrito, mejor dicho, el problema de la predicción del cáncer de mama, los datos referidos al dataset no es muy grande, un dataset tiene pocas muestras, pero para efectos de las técnicas que vamos a usar, pues nos va a ayudar a poder entender, ¿no es cierto?, cómo es que funciona es la aplicación de estas técnicas a problemas de clasificación. Y vamos a comenzar con las dos que hemos visto. Y después voy a pedir que se implemente, ¿no es cierto?, otras técnicas, pero utilizando el llamado de funciones, no desde cero. Y la semana que viene ya abordaremos esas técnicas sobre las cuales voy a pedir se apliquen para este mismo problema, diferente de KNN y regresión logística. Entonces, pues ya nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que hay que cargar los datos, los módulos, las bibliotecas, ¿no?, y las mal llamadas librerías, ¿no?, para este caso de estudio, ¿no? Y pues exploraremos un poco, ¿no es cierto?, los datos. Estos datos en realidad ya diríamos que están limpios, ya se han hecho esas etapas de detección de outliers, de datos no faltantes, ¿no? Eso ya está prácticamente listo. Hay que hacer, sí, un preprocesamiento, ¿no? Pero antes hay que explorar, ¿no?, para saber cuáles son las columnas, de qué consta el dataset, ¿no?, de qué variables estamos hablando, ¿no? Y a la variable de salida ya sabemos que es la determinación de que si es una célula maligna o no. Hay que después efectuar el entrenamiento, ¿no es cierto?, de los dos algoritmos seleccionados, llamando a las funciones adecuadas, y luego la aplicación para ya realizar predicción, ¿no? Predicciones, pero sobre un problema de clasificación, ¿no? Eso debe quedar claro. Y después la obtención del mejor modelo. Entonces ahí están indicados, ¿no?, como la carga, el código para la carga de los módulos, del dataset. Después está la exploración de los datos, como había indicado, ¿no?, cuáles son las columnas, ¿no?, de que consta. Esta es una descripción también del mismo.
algunos parámetros estadísticos, y acá ya viene la determinación, ¿no es cierto?, primero la separación del dataset en instancias para las variables de entrada y la variable de salida, ¿no? En este caso, un problema de clasificación binaria, ¿no? ¿Tiene o no tiene? Entonces vamos a utilizar dos modelos diferentes, justamente los que hemos visto en la teoría, ¿no? Lo vamos a entrenar, luego los modelos obtenidos nos van a servir para hacer las respectivas predicciones. Vamos a utilizar algunas métricas que acá solamente las vamos a utilizar la semana que viene, o la semana que viene es el examen parcial. Y la siguiente clase o la subsiguiente veremos otras técnicas de clasificación y también las métricas que podemos usar. Luego seleccionaremos el mejor de los dos modelos. Y de ahí vienen los pasos típicos, ¿no?, de creación del conjunto de ¿cómo se llama?, de datos para el entrenamiento, para la validación, ¿no? Ya con esto que ya lo hemos utilizado, inclusive este train test split, ¿no? Acá estamos utilizando otra vez 80-20 para la separación. Acá estamos haciendo una estandarización, ¿no?, con estas funciones, porque los valores difieren bastante, ¿no?, en su rango. Vamos a utilizar después regresión logística y el KNN, ¿no? Este es el código respectivo, ¿no es cierto? El sklearn ya tiene incorporado, ¿no es cierto?, una clase, ¿no?, para construir esta. Entonces acá tenemos una instancia de esa clase, se lo asignamos al algoritmo, le aplicamos el método fit para entrenar el modelo, pasándole como parámetros los vectores de entrada y de salida separados para el entrenamiento, respectivamente. Eso que habíamos obtenido aquí, ¿no? Acá ya obtenemos todo eso, ¿no? Con una sola línea de código vamos a obtener vectores de entrada para el entrenamiento, para la prueba, el valor de salida para el entrenamiento y para la prueba. Eso lo vamos a usar parcialmente acá. Después, una vez que ya entrenó, ya lo podemos utilizar para predecir y llamamos al método predict, ¿no? Se lo aplicamos al algoritmo, que es el que tiene el modelo, ¿no es cierto? Y pasamos como parámetro las entradas separadas para la prueba, ¿no? O sea que acá no pasamos la salida, ¿cierto? Ya sabemos por qué. Y luego esto de acá es para llamar a la matriz de confusión, que lo voy a explicar la semana que viene. Ahora lo que les pido simplemente es apliquen, obtengan los parámetros, ¿ya? Y va a salir los valores. Y luego hacer algo similar con KNN, ¿no es cierto? Donde ahora importamos esta clase, objeto de esta clase, ¿no? Y utilizamos cantidad de vecinos 5, Minkowski 2, y este P2 es un parámetro para la distancia Minkowski. Y luego le aplicamos el método fit para entrenar, ¿no? Una vez que ya entrenó, le aplicamos predict para que otra vez, ¿no es cierto?, realice las predicciones sobre el conjunto de prueba. Obtenemos otra vez la matriz de confusión, ¿no? Y de acá elegimos el mejor modelo, que deberían de obtener regresión logística, de repente no con el valor exacto 94, pero algo por ahí. Y después vienen los ejercicios, ¿no? Que yo diría que esta práctica es una de las, yo diría que es de las menos complicadas de las que he planteado. Dice el primero, si al aplicar KNN se ha utilizado la distancia Minkowski. Dice, ¿qué pasa si se utiliza la distancia euclidiana? ¿Mejoran los resultados? ¿Se mantienen? ¿No? Respecto del mismo KNN. Y después compare, dice, los resultados con la regresión, con los conseguidos con la regresión logística, donde habíamos dicho en
en una celda anterior, que es que regresión logística obtenía mejores resultados. ¿Se mantiene esa afirmación? O cuando se utiliza distancia euclidiana ya eso cambia. Eso es el ejercicio 1. El ejercicio 2 dice, hemos basado, ¿no es cierto?, obtenido el modelo con las técnicas mencionadas, ¿no? Son resultados relativamente buenos con ambas técnicas, ¿no? También es un problema que no es muy complicado, ¿no? Problema de clasificación no muy complicado, no es fácil tampoco, pero es de los más complejos. Entonces dice, aplique ahora las técnicas denominadas SVM, árboles de decisión y bosques aleatorios. Dirá seguramente alguno, pero nosotros no hemos visto eso. Sí, yo sé, pero el llamado de estas técnicas es bien similar a lo que se hace cuando se trabaja con KNN, ¿no es cierto? Como esta línea. Son un par de líneas y ya tenemos, ¿no es cierto? Un par de líneas y ya tenemos construido el modelo y ya lo entrenamos, ¿no? Entonces tienen que buscar una pequeña búsqueda, decir con qué instrucciones yo voy a implementar SVM, árbol de decisión y bosques aleatorios, ¿no? Les adelanto que es relativamente sencillo eso, no es difícil. Y ahora dice, compare los resultados que he obtenido con estas técnicas con los obtenidos con las dos primeras, ¿no? Dice, determine la mejor técnica, la mejor de todas ellas. Use accuracy para determinarlo. Accuracy es la exactitud, ¿no? Dice, puede usar también diferentes medidas de evaluación, pero en todas hay que hacer esa comparación. Y en el ejercicio 3 último, dice, estúdiese un método que permita determinar el valor óptimo del parámetro K. Por ejemplo, dice, si considera ahora 3 conjuntos de datos para resolver el mismo problema, conjunto de entrenamiento, conjunto de pruebas falso y conjunto de pruebas propiamente dicho, y usa el conjunto de pruebas falso para optimizar el parámetro K del algoritmo KNN, ¿obtendrá un valor óptimo de K? ¿No? Entrene y valide el modelo obtenido. Compare sus resultados con los obtenidos en el ejemplo presentado, ¿no? Es decir, el que se obtuvo los valores, ¿no? Esos 3 ejercicios, ¿no? El grupo de 3, y más bien ahora voy a pasar lista. Sí, profesor, antes de que pase lista quería comunicar algo que mis compañeros estaban también comunicando y yo personalmente también tengo eso. Después de esta clase tenemos una clase más y algunos incluso tienen examen. Yo tengo una exposición, entonces no sé si nos da tiempo para entregar el día de hoy el laboratorio. Déjeme verlo. Primero déjeme pasar lista porque quiero ver quiénes son los que están asistiendo. A ver. Hilton Adolfo. Presente, profesor. ¿Está? Sí, hola, ¿se me escucha?